pocos días se ha conformado en la provincia de La Suay el denominado Frente por la Defensa de los Derechos Culturales de esta provincia. Varios actores culturales y organizaciones, entre ellas la Casa de la Cultura Núcleo de La Suay, en un manifiesto acuerdan exigir la inmediata aplicación de disposiciones legales y vigentes para que fluyan los fondos que corresponden al núcleo de La Suay y al sector cultural de la provincia de La Suay en general. Hace también una excitativa a los cuencanos a tomar partido frente a la afectación de los derechos de los azuayos. No solamente están preocupados los actores culturales en la provincia de La Suay de su situación, también de la situación general de la provincia, tema que acabamos de abordarlo en nuestro anterior diálogo, pues hablan también de que se suma a estas preocupaciones la permanente desatención y desinterés del gobierno central para solucionar la conectividad terrestre y aérea de nuestra ciudad y provincia. También hablan sobre la insistencia del gobierno en intentar imponer concesiones mineras que ponen en gravísimo riesgo al medio ambiente, particularmente al agua y el suelo, y hablan también de problemas de carácter social muy sentidos en esta urbe y en esta zona, como es la falta de promoción de empleo y de las actividades económicas que están generando una situación inequitativa e injusta frente al Azuay. Hablan también de la asimetría que existe en cuanto a la distribución de fondos públicos que va marginando por una fuerte acción nociva del centralismo a esta región del país. Damos la bienvenida al licenciado Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de La Suay. Habíamos comentado sobre este comunicado hace pocos días, licenciado Sánchez, aplaudiendo la acción, la iniciativa de los actores culturales, también contrastándola con un silencio que con honrosas excepciones se mantuvo por parte de los actores culturales durante el correísmo. Es bueno que se hable, que se discuta, que se debatan estos temas, que se los ponga en el tapete de la opinión pública. Muy buenos días. En primer lugar, siempre agradezco a los medios de comunicación que abren sus puertas para que podamos dialogar, discutir los temas de cultura que son transversales y de vital importancia para la ciudad. Efectivamente, nosotros vamos a estar casi 2 años en la administración de la Casa de la Cultura, y en estos 2 años hemos podido ir detectando una serie de situaciones, mismas que hemos puesto a conocimiento a la Asamblea, y realmente viendo ya la insostenibilidad de las cosas que están ocurriendo, la Asamblea decidió formar este Frente Ciudadano para poder justamente reclamar y pedir que se dé cumplimiento a lo que manda en este momento la Ley Orgánica de Cultura, y además a que se rompan estos candados que generan estas asimetrías en la distribución de los recursos. Somos una de las provincias y somos la ciudad considerada la capital cultural del Ecuador. Hemos dejado que nos vayan poco a poco quitando esa categoría. Hemos permitido nosotros como provincia hemos ido dejando que se vulneren no solo nuestros derechos, sino además algo que es sustancial con nosotros, que es la cultura. O sea, el cuencano, a la cuencana nos identifican por eso, porque somos personas muy cultas, personas con una sensibilidad, una vena artística propia en nuestra naturaleza, y hemos poco a poco permitido que nos vayan quitando eso. Y este frente levanta su voz en este momento para ir rompiendo estas cosas. Que el tema del centralismo ha sido siempre, es lo que me han dicho en la Casa de la Cultura, aquí en Cuenca me han dicho, allá en Quito, o sea, pero se ha sido siempre. Bueno, no podemos quedarnos con la que ha sido siempre, tenemos que empezar a emprender cosas que nos permitan cambiar esa realidad y apuntar a mejores horizontes que beneficien a todos los actores culturales que tenemos en nuestra provincia. ¿Cuál es la situación actual de la Casa de la Cultura Núcleo de La Suay que se suma a este reclamo que ustedes, y lo hacen muy bien, lo convierten en un reclamo global por la situación de la provincia? Mira, nosotros, en primer lugar, apegados a la norma y a la ley. En el 167 de la ley establece la forma de distribución de los recursos, y el artículo 140 del reglamento establece ya cuáles son las fórmulas para esta distribución. Cuando hicimos los análisis y aplicamos las fórmulas, encontramos que en el peor de los casos, es decir, aplicando con los montos mínimos, nosotros teníamos que recibir por lo menos $250,000 más de presupuesto anual. Que aún así no corrige. ¿Es un presupuesto de cuánto? No corrige la asimetría, Uh-huh. pero en algo palea la situación. Nosotros en este momento estamos con un presupuesto de $690,000 para todo el año, lo cual implica menos de $1 por habitante, ojo, y de los cuales además, solo en el mantenimiento de la infraestructura que existe en Cuenca y del personal que labora en la institución, se va
más del 60% de ese rubro, quedándonos un 40% que tiene que ir en todos los gastos que incurre la misma institución para su operación, quedando menos del 10% para un verdadero fondo de ejecución para proyectos y temas de fomento cultural. Es decir, con ese presupuesto no podemos... El presupuesto global nos decía, ¿cuánto es? 690 para 690, este año. Digamos, con el recorte que ya recibimos. Redondemos los $700,000. Pongámosle 700. Con el recorte que ya recibimos, porque el año pasado, cuando nosotros llegamos a la casa, asumimos una casa con presupuesto aún menor que ese, y además casi consumido el presupuesto en el 2017. Fuera de ello, nosotros para el 2018, por algunas gestiones, logramos incrementar ese presupuesto, pero a iniciar el 2019 nuevamente se retiró ese presupuesto, estuvimos en 750 en el 2018 y ahora volvemos a bajar. Pero bueno, tú dices, a ver, es un presupuesto corto. ¿Tiene una idea, licenciado Sánchez, de cuál es el presupuesto del Ministerio de Cultura? Ya, a eso iba. Mira, no vamos a tocar al Ministerio todavía, vamos a hablar de la casa primero. Sí, lo que queremos es contrastar esa cifra. A ver, el presupuesto de $700,000 viene de cuánto dinero que se asigna para la cultura en el país. Justamente vamos primero por la casa. La casa tiene un presupuesto total, o tenía un presupuesto que supera los 17 millones, o superaba los 17 millones sin los recortes. Eso a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, en el mes de octubre del año pasado, entonces digo, bueno, hay que hablar con cifras, ¿no es cierto? No podemos aventurarnos a decir cosas sin las mismas. Entonces, claro, ahí encontramos que casi $10 millones se quedan en capital. La sede nacional nos manifiesta que ellos apenas reciben 7 millones porque $2.200.000 simplemente son de transferencia a otras instituciones del sector privado. Es decir, aquí tú tienes 2 millones que tiene el Ballet Nacional del Ecuador y $200.000 que tiene la fundación privada, porque es una fundación privada de derecho privado, Hachigua, que recibe $200.000 anuales. Esto contraviene a la Constitución porque la Constitución no te permite la preasignación. Claro, la Constitución te permite que tú puedas transferir recursos a instituciones del sector privado. Eso es correcto. Pero lo que te prohíbe es la preasignación presupuestaria. Es decir, que una institución privada tenga un presupuesto anual permanente, perenne. Con dineros públicos. Con dineros públicos. Entonces ahí hablamos de que la sede, entre comillas, recibe 7 millones porque los otros 2 millones se lo van en eso. Adicional a ello tenemos el núcleo de Pichincha que recibe $1 millón más. Entonces quiere decir que de los 17 millones tú tienes que casi 10 se quedaban en capital. Luego de ello tú tienes $1.200.000 o $400.000, si no me falla la memoria, que lo tiene el núcleo del Guayas. Venimos nosotros con estos casi $700.000 de presupuesto y el restante se distribuye en el resto de las 22 provincias, 21 provincias faltantes. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre Quito y nosotros? O sea, hacer una actividad cultural te cuesta exactamente lo mismo en Capital, en Guayaquil o acá. En eso no variamos. Bueno, podría hablarse quizá de una proporcionalidad con la población. Ahora, eso te dice la ley. La ley te establece entre los parámetros, uno de los primeros temas es la densidad demográfica y la cantidad de personas que además que se encuentran registradas para la acción cultural. Somos la cuarta provincia, en ese caso, nosotros, a nivel de cantidad de población. Azuay puede ser considerado como una potencia en el área. Así Claro. como puede ser en el deporte, también en la cultura. Hay mucha actividad cultural en Cuenca que justificaría un mejor presupuesto. O sea, Cuenca es una de las ciudades que más aporta a la cultura del Ecuador. O sea, si hablamos en literatura, por ejemplo, somos una cuna de grandes literatos y literatas. Lo mismo en los otros temas. Es decir, siempre hemos sido una provincia que aporta. No por nada somos la Atenas del Ecuador, ¿no? O sea, eso se refleja. Entonces, mira, de este presupuesto, si vamos a ese criterio, estamos hablando de que Pichincha tiene un poco más de 3 millones de habitantes. La Azuay, está bordeando los 850.000. No hay relación. De 10 millones a $700.000 no tiene relación. Entonces vamos encontrando algunos otros factores. Vamos ahora hacia el tema del ministerio. No tengo en la cabeza este dato exacto, el monto que el ministerio recibe, pero sí vamos a ver, por ejemplo, las dos instancias que con la ley se crean, que es el ICA y el IFAIC. El ICA, que es del Instituto de Cine y Audiovisual, anteriormente llamado el Consejo Nacional de Cine, sí, y el IFAIC, que era la anterior subsecretaría de Fomento a las Artes que tenía el Ministerio de Cultura y que ahora es un instituto, entre comillas, autónomo. Cuando hacemos nosotros el análisis del gasto, encontramos que en los 10 años del Consejo Nacional de Cine, antes de convertirse en el ICA, apenas el 2% se invirtió en el Azuay. De todos en los 10 años.
Algo parecido nos ocurre, sí, con el tema del IFAIC o con el tema del anterior fondo de fomento. Es decir, tampoco es que hubo una inversión en la provincia. Curiosamente, visto porcentualmente, que son indicadores importantes, comparativos, la inversión en cultura es muy similar a la inversión en obra pública, que es el tema que acabamos de evacuar. No más de un 3% del presupuesto global nacional viene para vialidad en el Azuay. Lo mismo estaría sucediendo con la cultura. Y ojo que somos la tercera provincia en aporte de impuestos. O sea, ¿qué pasa? Que estamos dejando que eso ocurra. Es decir, claro, históricamente hemos permitido eso, ¿no? Porque los poderes se han concentrado en Quito y Guayaquil. Pero, o sea, Cuenca tiene también que reaccionar como provincia. La Azuay tenemos que despertar esta situación. No podemos permitir que estemos nosotros alimentando a otros lugares y estar desatendidos. Ahora, sin necesidad de irnos tan lejos y de compararnos con ciudades que son bastante más grandes que Cuenca, la ciudad de Guayaquil o la ciudad de Quito, miremos a Loja. Loja instauró hace, me parece que 2 o 3 años, el Festival de Loja, con asignaciones muy importantes por parte del gobierno nacional, y estas asignaciones, hasta donde conocemos, han quedado ya como asignaciones permanentes, es decir, anuales, que superarían en 4 o 5 veces el presupuesto de la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay. $2.600.000 es lo que se estimaba como asignación anual para el Festival de Loja. Mira, enhorabuena por los vecinos del sur. Loja tiene también una actividad cultural muy importante, pero nuevamente, ¿por qué ese maltrato a la Azuay? Mira, primero lo del Festival de Loja ahora es por ley, ya está creado legalmente. Entonces eso se va a mantener en el tiempo y es una asignación que tiene la obligación el Estado de generar anualmente. Celebramos que en el Ecuador hay un festival con ese presupuesto, o sea, eso no lo vamos a negar, pero también nos deja una idea. El Estado sí puede invertir en cultura, sí debe, y sí lo está haciendo. Y contrastemos con otra actividad que puede tener la misma importancia del Festival de Loja en otro ámbito de la cultura, que es la Bienal Internacional de Cuenca, con un presupuesto que a duras penas llega a bordear el $1.000.000. Mira, justamente a eso iba. Si es que nos decían que no hay dinero, el Estado no puede invertir, el Estado invierte en cultura. Bueno, el Festival de las Artes Vivas demuestra que sí es posible invertir en cultura. El tema aquí es que vuelves a concentrarlo ahora en un solo sitio. Entonces, ¿dónde está el tema de la distribución? Y luego, esos recursos no se quedan ni siquiera para nosotros. La mayoría de los recursos se van hacia el exterior. Hay muchas cosas cuestionables con el Festival de Loja. Por ejemplo, que de igual manera, la empresa que ha desarrollado el festival es una empresa de Quito. Es decir, otra vez el recurso se va para allá. No es que se quede en Loja. Y eso también... lo administran desde Quito. Claro, y eso también es una cosa que Loja lo ha dicho. O sea, te dan los 2 millones, casi 3 que hubieron los otros años, pero con una empresa contratada en Quito, que obviamente trae todo su personal de Quito, lo pone en Loja y el recurso otra vez se va a la capital. Entonces, mira, y esta es una situación que va dando las vueltas. Bien por Loja, pero bueno, compartamos y generemos un circuito. Dentro de la ley se establece que la Casa de la Cultura va a participar en un proyecto del Camino a Loja. Este año, por ejemplo, no hemos tenido una información todavía oficial o por escrito, pero en las reuniones y demás se seleccionaron 8 núcleos provinciales que reciben un presupuesto para poder hacer ejecución en este año en lo que es el Camino a Loja, es decir, actividades culturales previas al festival. Son $20.000 que van a recibir 8 núcleos provinciales cada uno, de los cuales no estamos contemplados de la SUAY. No nos han explicado los motivos, por lo cual no me voy a referir ni profundizar en el tema. Puede ser que hayan motivos bastante lógicos. Nos han dicho que va a ser rotativo. No vamos a protestar aún ni a hacer un comentario frente a ese tema, puesto que esperaremos la información oficial. Sin embargo, volvemos al tema. ¿Qué nos pasó? Y eso también está en el manifiesto. La zona de cultura. ¿Cómo es posible que siendo la tercera ciudad del Ecuador, que siendo esta capital cultural histórica de la patria, perdamos la zonal de cultura? Es decir, los azuayos, para hacer un trámite ministerial, tenemos que dirigirnos ahora a Loja, tenemos que dirigirnos a Guayaquil, tenemos que dirigirnos a Quito. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Desde cuándo y cómo se tomó esta medida? Esto comenzó ya hace 2 años, que se comenzó la eliminación de la zonal. En este momento no existe la zonal. Si vamos al ministerio... Es decir, no hay una contraparte en cultura del gobierno nacional aquí. No tienes, porque el Pumapungo, este rato es el Museo Nuclear Pumapungo, es una EOD con competencias específicas en el tema que es el manejo del museo. Y no hay zonal de cultura.
que el ministro le haya permitido tener la representación de él a la compañera y muy querida amiga, y además que también está apoyando todas estas iniciativas, que es Tamara Landívar, pero legalmente no existe hasta el momento ya la zonal. Inclusive a mí, yo para evitar conflictos pedí que el ministro por favor me designe el miembro del directorio del Ministerio de Cultura, porque según la ley es el representante zonal, por tanto debería pedirle que venga el compañero de Loja a las sesiones de directorio de la provincia. Entonces el ministro designó evidentemente a la compañera. Es decir, vamos encontrando una, otra. Con el tema del IFAIC. Sí, para antes de salirnos de esto, ¿qué pasó entonces con la coordinación regional del Ministerio de Cultura, zona 6? Ha desaparecido. No existe este momento. No, legalmente no hay. Derecho público, lo que no esté en Ahora, papel. mientras no existió, ¿cumplió alguna labor importante, interesante? Mira, yo creo que tuvo su representatividad. Podrá haber tenido sus errores, sus falencias, habrá tenido sus aciertos también. No quisiera entrar en ese punto de análisis ahora. Sin embargo, considero que el hecho que tengamos la zonal es un punto importante para que los actores... La cuestión es que se desensambla aún más, es decir, es un cambio que no apunta en positivo. Mira, ¿qué pasó hace 2 meses atrás? Hubieron los fondos para movilidad del Instituto de Fomento del IFAIC. Cuando entro a participar, porque además como casa apoyamos a varios gestores a participar, y valga decirlo, entre ellos varios colegas directos míos, resulta que de los 40 y un poco más de postulantes, ¿cuántos ganaron de la SUAY? Que conozcamos. 16 ganaron de Pichincha, 3 de Guayas, 1 de Carchi. Y los otros 20 compañeros de la SUAY que participaron. Las bases decían que... Este es fondo para fomento de las artes. Claro, es un fondo para movilidad que se daba a los grupos. Cuando yo llamé, muy molesto, a decir... Bueno, decían el tema de la impugnación, pero no estaba publicada la lista. Dijeron que fue un error. Ampliaron el tiempo de la impugnación. Luego de ello integraron a un compañero de la SUAY. Es decir, de 40 que se presentaron, 40 un poco más, la mitad eran de la SUAY y no ganó ninguno de la SUAY. Y luego de la protesta le ponen a uno. ¿Usted tiene la convicción de que no se trata de un asunto selectivo por calidad de las propuestas presentadas, sino un asunto de discriminación? Vamos justamente a eso. Mira, si yo hago números, podemos ver y hacer una revisión histórica del fondo que ha venido de los fondos concursables, precisamente por parte del ministerio, por parte en este caso ahora del IFAIC. Ese fondo es menor al que yo debería percibir este rato por ley. Es decir, lo que a mí, en este caso, la sede nacional, no me está entregando a través del Ministerio de Finanzas por el incumplimiento a la ley, es un fondo mayor al que el instituto, en este caso, ha asignado o ha entregado a la provincia de la SUAY para los proyectos culturales. Quiere decir que si nosotros tuviéramos ese fondo, aquí pudiéramos directamente manejar nuestros propios fondos concursables, poder generar una real política de acción con los actores culturales, una real política de fomento. ¿Por qué? Porque estamos localmente aquí. Si la gente está aquí, si el actor cultural está aquí, puede presionar en este caso a mi persona que estoy como autoridad del momento. ¿Para qué? Para que ejecutemos la política de acuerdo a las necesidades de la provincia. Al no tener la zonal de cultura, ¿de qué manera podemos nosotros velar porque estos procesos se lleven correctamente? Los actores culturales trabajamos y tenemos presupuestos extremadamente limitados y muchas de las veces no logramos cubrir los costos de las actividades. Imagínate lo que fuera entonces tener que establecernos en Quito para poder ejercer la presión, ejercer la veeduría apropiada para que se cumplan los derechos y realmente velar porque los procesos sean adecuados. Eso es lo que nos quita la zonal de cultura. Usted me recuerda, existía un fondo, no sé si existe todavía, me parece que era el FODEC, un fondo que se asignaba en el presupuesto nacional del Estado para conservar el patrimonio a nivel nacional. Y en esto igual sucedía lo mismo. Cuenca, la SUAY, absolutamente aislados de este fondo. Se quedaba allí sí la gran mayoría de esto en la capital de la República. Mira, si vamos al tema de patrimonio, tienes vestigios en Abón, tienes los vestigios en el Sixi, tienes aquí el mismo Pumapungo. Nosotros como casa tenemos en este momento sin atención al público el Museo Manuel Agustín Landívar. Es otro de los casos. Claro, a mí me han instado mucho. Que han significado agresiones para la provincia de La Me han dicho, pero Martín siempre ha estado abierto. ¿Cómo sin presupuesto la casa ha tenido abierto? Digo, sí, pero no podemos nosotros sumarnos nuevamente al hecho de ir poniendo parches
y dejar que el sitio se destruya por la falta de atención. Mirábamos el otro día... Un efecto del centralismo financiero también. Claro, las caminerías están destruidas. ¿En qué punto, en qué estado se encuentra este museo que estaba en graves problemas? Toda la caminería del público está destruida, porque obviamente es un sitio expuesto al ambiente. Ha habido de pequeños deslizamientos de tierra fruto de las lluvias y demás. La caminería para el público está destruida, lo cual puede producir accidentes al usuario. Pero mira, el otro día me decían, pero abre, deja que la gente entre. Es un tema patrimonial, es un sitio, un vestigio, hay que darle el cuidado y la total atención. Tuvimos una entrevista en Fiestas de Cuenca con un diario local, ingresamos a hacer las fotografías y se acercó un grupo de turistas y me dicen, ¿podemos pasar? Digo, bueno, ya estamos aquí, adelante. Cuando me di la vuelta ya estaban trepados en los muros. Es decir, no puedes abrir y dejar que la gente circule por ahí. Estás atentando, más bien es un atentado al patrimonio. Necesitamos por lo menos 3 personas para que puedan atender el Museo Manuel Agustín Landívar, hasta por un tema de seguridad. ¿Qué hace una persona sola en el sitio, con un flujo de personas que ingresan, teniendo que atender 3 espacios diferentes? Ahí tranquilamente puede ocurrir alguna de las cosas que hemos mirado tan tristemente en el último tiempo en el país mismo con la delincuencia. Un funcionario solo ahí no puede estar. Necesitamos tener por lo menos la gente, alguien que atiende en la parte de los vestigios, alguien que atiende en el museo. Entonces, esta parte inicial, es decir, lo que nos ha permitido es dar un vistazo, una visión general de cuál es el estado de situación de la cultura, con qué se topa la Casa de la Cultura. Hay otros actores culturales también que vivirán su propio drama. En todo caso, sobran las razones, licenciado Sánchez, para la conformación de este Frente por la Defensa de los Derechos Culturales de la provincia de la Azuay. ¿Cómo van a operativizar la acción de este frente? Mira, en primera instancia siempre creo que la unión es la base de todo proceso social. He criticado mucho y lo sigo manteniendo que ¿por qué a la cultura también hemos permitido que nos traten así? Es porque nosotros no nos hemos unido como actores culturales. Más bien mi llamado ha sido para que empecemos a juntarnos, a entender que las luchas son comunes, y para obtener estos beneficios, que luego serán quizás individuales para cada proyecto cultural, pero tienen que partir una visión común. Entonces, aquí con la comisión vamos a salir a visitar las universidades, a visitar una vez que se posesionen las nuevas autoridades. Yo ya he hecho acercamientos con varios de los alcaldes electos, buscar el apoyo de las cámaras, es decir, todos en Cuenca, todos en la provincia, estamos de alguna forma relacionados. Subidos en un mismo carro. Esto no se trata de un asunto político partidista, ni mucho menos. No, yo no pertenezco a ningún partido, no quiero hacerlo. No, eso está muy fuera de mi ámbito de trabajo. Pero sí el poder lograr esta unidad a nivel de la provincia. ¿Quiénes integran por el momento este frente que se aspira a que siga creciendo? Mira, en primera instancia el frente fue una decisión de la Asamblea Provincial de la Azuay. Por tanto, los primeros que están ya integrados en este es todos los compañeros de la Asamblea. En la Asamblea estuvimos cerca de 200 personas en las últimas Asamblea de la Casa de la Cultura. Asamblea de la Casa de la Cultura, que además ahora hay que decirlo, ¿no? O sea, la nueva ley permitió que se abra la Asamblea, tiene los miembros de la Casa, los miembros tradicionales de la Casa, y aparte de ello todos los actores y gestores culturales que según la ley se hayan registrado en este registro único de actores culturales RUAC. Esto nos permite tener una asamblea de casi 1000 personas. De momento son 680 quienes están inscritos en el RUAC, más los 250 miembros de la casa. Estamos llegando a las 900 personas. Más o menos porque hay varios miembros que también están inscritos en el registro único. Entonces hablamos dejémoslo en 800 personas. Estos es quienes estaríamos de manera directa ya integrados por decisión democrática. ¿Y otras organizaciones se han sumado? Están sumándose las organizaciones. Ventajosamente la semana pasada que hicimos el lanzamiento ya del manifiesto, hemos recibido ya llamadas de respaldo de varios actores de la provincia. Y bueno, también hay más inclusive de fuera de la provincia gente que nos está alentando a seguir con este tema y además a sumarse a este movimiento. Este manifiesto en el cual se exteriorizan las preocupaciones, se puntualizan los temas, ha llegado ya a manos de representantes del gobierno nacional. Aún no, lo lanzamos el día viernes. Es decir, este momento lo han hecho público a través de qué medios. A través de los medios de la casa, los medios de comunicación que nos acompañaron. El día de hoy lo vamos a distribuir ya formalmente a los medios de comunicación locales. ¿Lo han divulgado en las redes sociales? Está ya en las redes de la casa y
Esta semana lo que vamos a es precisamente entregarles ya físicamente y formalmente a los medios de comunicación y comenzar a hacer las agendas de visitas a los diferentes compañeros y compañeras de autoridades de la provincia para poder visitarles y que se sumen a este pedido porque no es solo del sector cultural, yo digo de la ciudadanía. Entre otras cosas, piden ustedes la presencia aquí de los ministros de Cultura, Finanzas, Trabajo. Claro, mire, hemos pedido $250,000 anuales, que bien hubieran servido para poder trabajar culturalmente una serie de acciones. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo, de Finanzas, no está cumpliendo la normativa de la ley? Claro, la sede no está generando esta situación, no le conviene, porque obviamente los recursos la ley dice que debe corregir las asimetrías históricas. Entonces, no les conviene, no lo quieren hacer, desconocen el reglamento, pero el hecho de que lo desconozcas no te exime de cumplirlo. Entonces, hemos pedido la opción del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Trabajo. Yo sé que estamos en una situación país muy compleja y que el Ministerio de Trabajo está más bien con la orden de hacer recortes. Sin embargo, bueno, miremos, tiene que atenderse lo básico, si no, entonces denos la orden de cerrar las instituciones, porque si no vamos a tener el personal mínimo para elaborar, ¿cómo se puede hacer? Además que el tema de la Casa de la Cultura merece un estudio profundo, te digo, a nivel de personal. El año pasado detectamos que habían 631 funcionarios en la Casa de la Cultura a nivel nacional. 21 nos pertenecían a nosotros como provincia. Te quedan 610. De los cuales 330 estaban en capital y los otros 290 se distribuían en el resto del Ecuador. Es decir, igual, más del 50% del personal se queda en capital. Este año se están creando nuevas partidas para Quito. Se crean 48 partidas presupuestarias de personal para Quito. Aquí hay realmente un problema muy, muy serio, ya no es solamente una asimetría, parecería ser una agresión y un centralismo, pero que de manera desenfadada, sin rubor, viene actuando ya para seguir concentrando prácticamente todos los fondos del país en la capital de la República. Pero es que eso es lo que está pasando, por eso también la presencia del ministro de Trabajo. Bueno, si estamos en época de austeridad, aquí, si allá trabajan 300 personas, acá tenemos un museo cerrado. No logro completar... Una bienal desfinanciada. La bienal una Casa de la Cultura que trabaja de manera totalmente precaria, que además se le retira sus escasos fondos, pues sabíamos de este viejo proyecto de la Casa de la Cultura de generar algunos espacios rentables, pues ese dinero se lo llevan también a Quito. Claro, ahora, a partir del 2008, la nueva Constitución y el Código de Finanzas nos obliga a que todo recurso que cobremos se va a la cuenta del Tesoro Único. Yo no tengo capacidad de acción. Oye, nosotros somos gestores culturales. Toda nuestra vida hemos hecho gestión. Si yo pudiera administrar esos recursos, capaz que hasta dejara de molestar a Quito, porque pudiera optimizar el uso de mi infraestructura para generar recursos que no le cuesten al sector cultural, pero que sí vayan en beneficio del mismo. No podemos hacerlo, y esto no es un problema solo nuestro. O sea, sería muy interesante ir conversando con los otros actores culturales. ¿Qué pasa con Ingapirca, por ejemplo? ¿Cuántas personas están hablando en Ingapirca? ¿Qué pasa con la misma EOD de Pumapungo en este momento? Es decir, si yo veo todo este panorama y entiendo que tienes más de 300 funcionarios en Quito, optimiza pues esos funcionarios. O sea, yo veía en la nómina de creaciones, piden una recepcionista, pedían una recaudadora. Acá tenemos necesidades mucho más urgentes. Bien. Mira, solo te pongo este dato. Yo tengo 2 vehículos en la institución y no tengo chofer. Y tú sabes que por ley, si no es un chofer acreditado y con este contrato, la Contraloría nos puede detener o le lleva preso a la persona que toque el vehículo porque es un vehículo público. Y yo no tengo chofer. Tengo 2 vehículos y no tengo chofer. Esas son las realidades con las que nos encontramos. Claro, cuando yo llegué a la casa decía, bueno, miro la furgoneta, una furgoneta del año 2000 con menos de 30,000 kilómetros de recorrido. Digo, pero si nunca han sacado la furgoneta. Y luego veo que no hay chofer. Entonces tienes un bien, un activo, que no lo puedes utilizar. Bien. Termino este dato. Sí, debemos lamentablemente ya culminar, licenciado. 2 personas tenemos aquí para, por ejemplo, atender 5 salas escénicas. En Quito tiene 72. Esos son los datos. Son cifras que no resisten ningún tipo de contrastación. Realmente
una posición que no se puede llegar a otra conclusión, es muy agresiva con la provincia de la SUAY, en términos muy nocivos la forma en que se está dando esta asimetría que muy bien hacen en denunciarlo los actores culturales. Cuéntenos, decía usted que van a visitar a la Universidad de Cuenca y a otros actores que tienen que ver con la cultura. ¿Qué otras articulaciones se van a hacer en esta semana para que este comunicado y sobre todo la conformación de este Frente Pro Defensa de los Derechos Culturales de la provincia de la SUAY tenga éxito? Por un lado está la visita a las autoridades, como decía, de las instituciones que conforman nuestra provincia, y a su vez también vamos a empezar a visitar los diferentes cantones, las diferentes parroquias, para que desde la ciudadanía se sumen, porque aquí, ojo, los afectados principales es la ciudadanía que no puede, sí, recibir, percibir y disfrutar de las actividades culturales por la falta de recursos a los cuales no les llega. Les estamos privando a los ciudadanos y ciudadanas del desarrollo cultural, no es solo a los actores culturales, sino a Gracias por su presencia, licenciado Sánchez, y felicitaciones nuevamente por liderar esta iniciativa que busca equiparar, equilibrar, traer mayor equidad a la actividad cultural en el país y terminar con estos graves desequilibrios que afectan a la ciudad de Cuenca y a la provincia de la SUAY.